No sabíamos lo que hacíamos cuando aterrizamos en Cerelon. En realidad, no. La Tierra apenas había comenzado a viajar por el espacio profundo hacía unas décadas, y nuestros mapas todavía se dibujaban a lápiz, por así decirlo. Se suponía que Cerelon ni siquiera estaba habitado, al menos no según las cartas estelares de los acuerdos Centauri. Pero lo estaba, y no por cualquier especie. Los Vari estaban allí. Para la mayor parte de la galaxia, los Vari eran mitos, seres muertos, extintos, historias que se contaban para asustar a los jóvenes alienígenas y obligarlos a obedecer. Alguna vez fueron llamados los guardianes de la lengua eterna, los nacidos de la canción, los soberanos de los 1000 sectores. Eso fue hasta que desaparecieron, consumidos por lo que los historiadores suponían que fue una decadencia interna y un colapso espiritual. Así que, imagina nuestra sorpresa cuando nuestra nave de exploración, la Dogma Sech, envió una transmisión. Ruinas cubiertas de extraños símbolos y seres vivos que no coincidían con ninguna especie conocida. Al principio, el Consejo Galáctico se rió de nosotros. Los humanos éramos nuevos, ruidosos y siempre andábamos persiguiendo historias como si intentáramos demostrar algo. La idea de que hubiéramos encontrado varivivientes les pareció divertidísima. Bromeaban diciendo que probablemente confundimos rocas con ruinas y sombras con alienígenas. Pero nosotros sabíamos lo que vimos. Nuestro equipo, una tripulación de 10 personas, mitad científicos y mitad seguridad, aterrizó en Cerelon con el corazón desbocado y la mente a toda velocidad. El aire era respirable, denso y húmedo, y había una extraña vibración en él, como un sonido intentando tomar forma. El propio suelo parecía zumbar bajo nuestras botas. Y esos símbolos no estaban simplemente tallados. Estaban vivos, brillando, casi cantando, pero en un tono demasiado bajo para que el oído lo captara. En el centro de las ruinas se erigía una cúpula, negra como la noche, construida con un material que no reflejaba la luz, no se registraba en nuestros instrumentos y no se parecía a nada fabricado en este universo. Dentro había estatuas, seres antiguos e imponentes con rostros como de león y alas de cristal. Permanecían en silencio, con la cabeza inclinada y los brazos extendidos, como si ofrecieran algo que no podíamos comprender. Luego estaban los lugareños. No eran Vari, pero habían sido cambiados por ellos. Una raza más pequeña y encorvada, de ojos violetas y piel plateada. Se hacían llamar los nulos. No hablaban con palabras, sino con armonías, notas hiladas como si fueran frases. Nuestros traductores fallaron. Nuestras comunicaciones universales se quedaron en blanco. Pero una cosa sucedía una y otra vez. Nos señalaban, más específicamente a mí, Alex Rohr, y entonaban un único tono ascendente que hacía que los ojos de las estatuas brillaran débilmente. Los científicos pensaron que era solo una reacción a las frecuencias de sonido. Yo sabía que no, porque cuando entonaban su canto, yo oía palabras. No con mis oídos, sino con algo más profundo en mi pecho, en mis huesos, como un recuerdo que no era mío. Decían, la sangre de los antiguos camina de nuevo. No se lo dije a los demás. No en ese momento. Simplemente asentí y seguí la corriente mientras la líder de la misión, la doctora Janitan, tomaba muestras y sacaba fotos. Sonreí cuando los nulos nos ofrecieron frutas que cantaban al ser mordidas y cuando las paredes del templo resplandecían con el aliento de un viento ancestral. Pero no podía dejar de pensar en esa sensación, como si conociera este lugar. Como si estas ruinas no fueran solo ruinas. Estaban esperando. En la tercera noche, encontré una antigua cámara bajo la cúpula. A solas. Sin luces. Solo esa profunda vibración en el aire. Había grabados en las paredes, y cuando los toqué, mis dedos se iluminaron con líneas doradas. Mi voz, mi propia voz, comenzó a entonar un zumbido como si mi garganta ya no fuera mía. Y canté algo. Palabras que nunca había aprendido, pero que brotaron de mí como si las hubiera conocido durante vidas enteras, los himnos de los reyes Vari. Las estatuas de afuera despertaron, y a través de la galaxia, las otras especies que una vez gobernaron y se burlaron de nosotros lo sintieron. Los Vari habían regresado y estaban cantando a través de nosotros. Todo cambió después de esa noche.
Los demás no me creyeron cuando les conté lo que pasó. No los culpo. Si no lo hubiera sentido recorrer mis venas, probablemente yo tampoco lo creería. Le conté a Janit y al resto de la tripulación sobre la cámara oculta, los grabados, la luz dorada, el himno que se había abierto paso a la fuerza desde mi garganta. Ella solo me miró como si me hubiera vuelto loco por el espacio. Falta de sueño, dijo. Quizás incluso exposición a algún polen alienígena. Has estado raro desde que aterrizamos. Pero no pudo explicar el temblor de tierra que siguió, ni cómo el cielo había cambiado ligeramente, como si las propias estrellas se inclinaran para escuchar, ni cómo la entrada del templo, que había permanecido cerrada desde nuestra llegada, se abrió lentamente por sí sola a la mañana siguiente. Los nulos esperaban fuera, todos arrodillados. Recuerdo salir de mi tienda, aturdido y enfadado, pensando que quizás era otro extraño ritual. Pero no se inclinaban ante el templo. Se inclinaban ante mí. Todos ellos, con sus ojos violetas atenuados por la reverencia, sus manos plateadas apoyadas en el pecho. Nunca había visto nada tan humilde ni tan aterrador. Janit intentó hablar con ellos de nuevo, pero no le respondieron. Solo me cantaban a mí. Y cuando lo hacían, mi cabeza empezaba a palpitar con recuerdos que no eran míos. Una sala del trono en una montaña hecha de luz. Ejércitos de bestias arrodillados en formación. Una voz profunda y metálica susurrando a través de las galaxias. Era demasiado. Me derrumbé. Cuando desperté, me habían llevado dentro del templo. La cúpula sobre mí brillaba con símbolos que ahora podía leer. No era un lenguaje, no en el sentido tradicional. Era música hecha física, una escritura nacida de la vibración. Alcé la mano y toqué uno de los símbolos, y de repente, supe su significado, resurrección. El templo no era solo un lugar de culto. Era una máquina, un motor espiritual, diseñado para despertar algo antiguo y aterrador. Fue entonces cuando me di cuenta de que los nulos no me veneraban porque pensaran que era algún tipo de profeta. Creían que yo era una llave, un descendiente vivo del linaje Vari, dejado atrás cuando el último de sus reyes se desvaneció en el polvo de estrellas. Una chispa. No sabía cómo sentirme. Solo era un chico de la colonia 7 de Marte, un desertor que tropezó con la xenoarqueología porque no soportaba trabajar bajo cúpulas toda mi vida. No era un rey. No era especial. Pero el templo pensaba lo contrario. Nos quedamos 2 días más mientras el resto de la tripulación continuaba con su documentación. Pero algo había cambiado en el aire. Los nulos mantenían ahora la distancia con los demás. Dejaron de compartir comida. No respondían a nadie excepto a mí. Uno de los guardias de seguridad, Brenner, empezó a ponerse paranoico. Todo este lugar me da escalofríos, murmuró durante una guardia. Esos bichos raros te miran como si fueras Dios, y en cuanto te vas, se apagan, como marionetas, como si algo los controlara. No se equivocaba. Eran marionetas, pero no como él pensaba. Eran conductos, ecos vivientes de una época en que el sonido y la voluntad gobernaban las estrellas. Los Vari los habían creado para mantener este mundo, para mantener vivos los himnos hasta que el linaje regresara. Hasta que yo regresara. Esa noche, las estrellas parpadearon en rojo. No titilando, parpadeando, de forma rítmica. Una señal. Y cada nulo en la aldea comenzó a cantar al unísono. Un canto bajo y pesado que retumbaba a través del suelo, sacudiendo nuestros huesos, devolviendo la vida a las estatuas, una por una. No completamente vivas, más bien conscientes, observando. Janit intentó detenerlos. Entró en pánico. Ordenó a Brenner y al resto que aseguraran el perímetro y me exigió que pusiera fin a aquello. Le dije que no podía, porque los himnos ya no eran una canción. Eran una orden, y lo que fuera que había estado durmiendo aquí durante milenios finalmente estaba escuchando. Janit seguía intentando mantener al equipo unido, pero era obvio que había perdido el control. Cada miembro de la expedición estaba conmocionado. Algunos estaban físicamente enfermos por el zumbido incesante que vibraba a través de las paredes del templo. Otros se estaban desmoronando mentalmente por la falta de sueño y la pura confusión. Pero yo no. Me sentía más lúcido que nunca.
No era que lo entendiera todo. El lenguaje de los Vari no era solo habla o pensamiento. Era un sentimiento. Y cuanto más me abría a él, más respondía. Las palabras zumbaban en mi pecho. Los símbolos en la pared pulsaban cuando pasaba. Podía oír los recuerdos de la propia piedra, como un fantasma del pasado extendiendo la mano a través del sonido. Los nulos comenzaron a construir algo justo fuera de las puertas del templo. No fue con herramientas, ni con esfuerzo. La cantaron hasta darle existencia con notas sincronizadas y cánticos vibrantes. Las piedras se levantaron y se moldearon a sí mismas. El aire se solidificó en finas láminas de cristal y una torre comenzó a elevarse. Cuando Hanit la vio, perdió los estribos. Esto es una locura. No puedes creer de verdad que esto está bien. Se supone que debemos observar, no despertar a antiguos dioses espaciales. No supe cómo explicarle que ya era demasiado tarde. Lo que fuera que habíamos activado no iba a detenerse solo porque hiciéramos las maletas y nos fuéramos. Y entonces llegó la flota. No humana, no Vari. Emisarios del Consejo Galáctico. 3 naves, elegantes y plateadas, flotando sobre las ruinas como jueces silenciosos. Habían interceptado nuestras balizas de emergencia, y al parecer, alguien en la Tierra había filtrado los hallazgos. El Consejo no podía arriesgarse a que los humanos fueran la primera especie en reactivar algo como esto, especialmente no solos. Exigieron aterrizar, investigar, tomar el control del lugar bajo el acta de artefactos precursores. Hanit aceptó antes de que yo pudiera siquiera discutir. Así que llegaron los diplomáticos y observadores, vestidos con sus túnicas ceremoniales y fingiendo que les importaba la preservación cultural. Había 3 especies, los Ayari, con sus ojos vidriosos y rostros lisos, casi sin rasgos. Los Borton, grandes y escamosos, siempre con una mueca de desdén. Y los Perón, medusas flotantes que se comunicaban con chasquidos y destellos de luz. Entraron en las ruinas como turistas. Pero yo sabía que tenían miedo. Reconocieron la arquitectura, la energía, la resonancia y, sobre todo, me reconocieron a mí. El delegado Ayari se me acercó con una calma forzada. Debes detener esto. No entiendes lo que estás despertando. Los Vari no eran reyes. Eran tiranos. Eran dioses, dije en voz baja. Y van a volver. El delegado parecía casi dolido. Te están utilizando. Esa sangre que tienes es peligrosa. Está corrupta. Por eso enterramos este mundo. Por eso borramos su nombre de los mapas estelares. Lo miré fijamente. Les teníais miedo. No lo negó. Esa noche, intentaron matarme. 3 soldados Borton se deslizaron en mis aposentos. Armas silenciadas. Sin aviso, solo una ejecución limpia. Pero el templo reaccionó antes de que se acercaran. Un muro de luz brotó del suelo, lanzándolos por la habitación. Sus armas se derritieron en sus manos. Y en un rincón, una de las estatuas, con los ojos aún tenues, se giró muy ligeramente para mirarlos. El mensaje era claro. No estaba solo. Los emisarios del Consejo afirmaron que fue un fallo de funcionamiento, un malentendido. Retiraron a sus hombres y se disculparon, pero el daño estaba hecho. Los nulos ahora les siseaban, se negaban a cantar en su presencia. Incluso Hanit, después de ver lo que pasó, dejó de intentar calmar la situación. Me llevó a un lado. ¿En qué te estás convirtiendo, Alex? No tenía una respuesta, porque ya no me sentía solo como yo mismo. Estaba recordando demasiado, cosas que nunca viví, cosas que no eran humanas. Guerras libradas con sonido. Tronos que flotaban sobre océanos de silencio. Traiciones grabadas en melodías. La muerte de un imperio que se negaba a ser olvidado. Y luego una visión. Una estrella, una prisión, una puerta cerrada con un himno final. Y supe que el templo no era el único. Había otros por las estrellas, durmiendo, esperando que los himnos los encontraran. Y ahora, nosotros habíamos iniciado el coro. Las naves del Consejo abandonaron la órbita al día siguiente. No dijeron mucho. No ofrecieron explicaciones. Sin despedidas. Simplemente cortaron el contacto,
encendieron motores y saltaron a la velocidad de la luz. Desaparecieron como fantasmas, demasiado asustados para admitir lo que acababan de ver. Pero su silencio lo decía todo. Tenían miedo, no solo del regreso de los Bari, sino de nosotros, los humanos que podíamos traerlos de vuelta. Hanit intentó enviar un último mensaje a la Tierra antes de que su bloqueo de comunicaciones entrara en vigor. No sé qué dijo ni si llegó a su destino. No pregunté. No lo necesitaba, porque algo ya nos había respondido, y no era de la Tierra. Esa misma noche, la torre que los nulos habían cantado hasta darle existencia se completó con un acorde final que resquebrajó el cielo. Un rayo de sonido, no de luz, sonido, se disparó hacia la atmósfera, pulsando con glifos dorados y frecuencias imposibles. Era hermoso y violento. Podías sentirlo dentro de tus huesos, vibrando cada molécula hasta que querías gritar o cantar, o ambas cosas. Yo no hice ninguna de las dos. En cambio, me quedé de pie bajo él, rodeado de nulos, mientras la torre enviaba su mensaje al espacio. Y en lo más profundo de mí, entendí lo que decía. Una llamada a todas las construcciones Bari supervivientes. Una convocatoria a todos los templos olvidados. Un desafío a todos los que habían enterrado el pasado. La sangre ha regresado. El coro comienza de nuevo. A través de la galaxia, esos lugares antiguos, perdidos, sellados, borrados, comenzaron a despertar. Aún no lo sabíamos, pero en la desolada luna de Gira, una bóveda se abrió por primera vez en 10.000 años. En el mundo ardiente de El Arkin, una tormenta de arena comenzó a susurrar los nombres de los reyes. Y en las ruinas de una estación espacial muerta hace mucho tiempo, en órbita alrededor de Zeta Prime, un archivo Bari abandonado volvió a la vida. Uno por uno, respondieron al himno, y la galaxia tembló. Pero mientras las estrellas se agitaban, las cosas en Cerelon empeoraron. Brenner fue el primero en quebrarse. Nunca había confiado en los nulos, nunca le gustó el canto, y después del fallido intento de asesinato del Consejo, estaba convencido de que me había convertido en un dictador, que estaba poseído o algo peor. Me apuntó con un arma durante el desayuno. Le dijo a Hanit que o me sedaba o le ayudaba a acabar con esto. Ella no se movió. Así que él disparó. Yo no lo esquivé. No lo necesité. El aire atrapó la bala en pleno vuelo. Literalmente la congeló. Quedó suspendida frente a mí como una gota de agua en gravedad cero, y luego se convirtió en ceniza. Detrás de mí, el suelo se abrió y de él surgió una segunda estatua, una que no habíamos visto antes. Diferente, más pequeña, más rápida, un guardián. No atacó a Brenner. Simplemente se interpuso entre nosotros y cantó. Una nota larga y plana que hizo que los árboles de afuera se marchitaran y el cielo se oscureciera. Brenner se desplomó, con los ojos sangrando, la boca abierta en un grito que nunca terminó. Hanit estaba llorando, pero no de miedo. Al menos no del todo. Alex, susurró, con la voz temblorosa. Siquiera sabes lo que estás haciendo. No lo sabía, pero sabía por qué lo estaba haciendo. Porque la galaxia había mentido. Todos ellos. El Consejo, los archivos, las historias. Pintaron a los Bari como monstruos, tiranos, destructores. Pero lo que yo estaba recordando no se sentía como tiranía. Se sentía como una reclamación. Los Bari no habían caído. Habían sido traicionados. Silenciados. Sus himnos, retorcidos hasta convertirlos en advertencias. Sus templos, enterrados bajo el miedo. Y ahora los estábamos trayendo de vuelta. Quisiera la galaxia o no. La primera ola de pánico no vino de nosotros. Vino de ellos. El Consejo Galáctico se aisló a los pocos días del pulso del rayo. Ya no teníamos acceso directo a las redes interestelares, pero Hanit hackeó un fragmento de una transmisión subespacial, lo suficiente para captar los titulares que resonaban por el espacio civilizado. Precursores no clasificados detectados en sectores exteriores. Tecnología Bari se activa en múltiples mundos. Participación humana confirmada. El Consejo condena el silencio de la Tierra. Es este el regreso de la canción. Tenían miedo. No solo los burócratas,
La gente. Las especies que habían construido civilizaciones enteras sobre las cenizas de dioses olvidados de repente estaban siendo atormentadas por sus himnos. Algunas colonias informaron de voces en el viento. Otras afirmaron que sus propios monumentos habían comenzado a zumbar con una energía invisible. Un puesto minero fue completamente abandonado después de que todos los trabajadores informaran del mismo sueño. Una corona de estrellas y un rostro humano cantando en una lengua que nunca habían oído, pero que de alguna manera entendían. La llamaron la plaga del coro. Pero no era una plaga. Era la verdad. Y una vez que se oía, no podía dejar de oírse. Aquí en Cerelon, la torre pulsaba más lentamente ahora. Su trabajo estaba hecho. La señal había sido enviada. La llamada, respondida. Y sin embargo, las cosas no se calmaron. Cambiaron. Hanit y yo apenas hablábamos ya. No por hostilidad, sino porque ya no me reconocía. Yo tampoco. Mi voz había cambiado. No el tono, sino la textura. La forma en que se proyectaba. Cuando hablaba, la gente escuchaba. No solo oía, escuchaba, como si cada palabra importara. Y a veces ni siquiera tenía que hablar. Una mañana salí y un niño nulo corrió hacia mí cantando una nota que nunca antes había oído. Me arrodillé, puse una mano en su pecho y se quedó helado, no de miedo, sino de revelación. Más tarde, Hanit me diría que ese mismo niño había sido mudo desde su nacimiento. Los himnos los estaban sanando, o rehaciéndolos. Lo mismo, en realidad. Pero, por supuesto, el consejo no lo vio de esa manera. Regresaron, pero esta vez no eran diplomáticos. Eran naves de guerra. 5. Sin advertencia, sin demandas. Simplemente aparecieron en órbita. Y en cuestión de horas, comenzaron a lanzar drones de contención sobre la superficie. No querían una negociación. Querían el control. Y si no podían tenerlo, lo quemarían todo. Intentamos detenerlos. Me paré al borde del templo, con los brazos abiertos, cantando las primeras líneas de la primera mañana. Un himno para la paz, para la quietud. Los nulos se unieron. Incluso Hanit, conmocionada, pero ahora creyente, susurró las palabras a mi lado. Funcionó. Por un momento, los drones se congelaron en el aire. Sus armas se apagaron. Incluso las naves de guerra de arriba parpadearon como si sus núcleos de IA se estuvieran ahogando en estática. Pero entonces alguien en su bando lo anuló. Los drones cayeron y abrieron fuego. Los nulos gritaron. La piedra se hizo añicos. Partes del templo se abrieron como costillas rotas. Vi a 3 de ellos, ancianos guardianes, los que me habían mostrado la cámara por primera vez, convertirse en polvo antes de que pudiera moverme. Grité, pero no fue pena lo que salió. Fue sonido, antiguo, violento, no escrito. Un himno no destinado a la vida, no destinado a la curación. Un canto de ira. La torre le respondió. Un pulso de fuerza dorada explotó desde su cima, rasgando el cielo como el grito de un avancée. Los drones se hicieron añicos en el aire. Las naves de guerra parpadearon en rojo y entraron en barrena. Sistemas fallando, armas replegándose hacia adentro, núcleos de IA derritiéndose bajo la presión de un sonido más antiguo que las matemáticas. 3 de ellas se estrellaron en el océano. 2 se alejaron cojeando. Hanit estaba de pie detrás de mí, con la mano sobre la boca. «Los mataste», susurró. «No», dije. «Lo hizo el himno. Y esto no ha hecho más que empezar. El universo no permanece en silencio por mucho tiempo». Después de que el himno de ira hiciera añicos el cielo y enviara esas naves de guerra a caer desde la órbita como pájaros heridos, todo cambió. No solo en Cerelon, sino en todas partes. Comenzó con susurros. Interceptamos fragmentos de señales de socorro y mensajes codificados filtrados de los canales del Consejo y de las comunicaciones piratas. Uno de los templos Bari en el Con había aniquilado a un equipo de investigación del Consejo. En la luna selvática de Rebecca, un bosque entero comenzó a cantar al unísono, su flora meciéndose a un ritmo invisible. Luego estaba el puesto de avanzada en el asteroide de Nuri 4,
donde los informes decían que una vieja IA minera había comenzado a transmitir canciones en un idioma muerto, obligando incluso a las máquinas a arrodillarse. Todo ello conducía a una única conclusión. El coro estaba vivo y la galaxia se estaba dividiendo en respuesta. Algunas especies, aquellas que una vez sufrieron bajo el antiguo orden, comenzaron a recordar. Sus historias orales, largamente enterradas bajo la vergüenza y las mentiras, comenzaron a sonar mucho menos como mitos. Sectores enteros se oscurecieron. Naves desaparecieron. Gobiernos locales colapsaron bajo la presión de antiguas verdades que surgían de las ruinas. Y entonces empezaron a llegar los mensajes. No del Consejo, sino de otros. Facciones no alineadas, eruditos renegados, señores de la guerra, creyentes. Uno en particular llamó la atención de Janit. Una señal de un planeta marginal que orbitaba una enana roja en la deriva Sakari. Era corto, fuertemente encriptado y apenas traducido por nuestra tecnología. Pero el mensaje era claro: el segundo himno nos es conocido. El último coro aún respira. Estamos esperando a la sangre. Me acerqué. Cada paso resonaba como un cañonazo en la quietud a mi alrededor. La tumba susurraba. Fragmentos de melodía rozaban mis oídos. Canciones inacabadas, recuerdos a medio formar, los lamentos de galaxias muertas hace mucho. Los disonantes habían intentado borrar este lugar, pero algo más fuerte había luchado y lo había sellado. Esta sala, este cuerpo, este momento. Esta era la última nota de no sabía que era el último coro. Todavía no. Pero la forma en que el templo de Cerelon zumbó cuando reprodujimos ese mensaje me lo dijo todo. Era real, y me estaban llamando. Janit se sentó a mi lado esa noche, observando las estrellas parpadear sobre la torre dañada. El aire estaba cargado de humo y estática del asalto anterior, pero las ruinas seguían en pie, todavía pulsando con vida bajo la piedra rota. «Podrías detener esto», dijo en voz baja. «Todavía tienes una opción. Podrías alejarte. Dejar que todo se desvanezca de nuevo». La miré, y creo que una parte de mí deseó poder decir que sí, pero no podía. «No estoy empezando algo», le dije. «Estoy terminándolo». Ella asintió como si lo entendiera, pero pude ver el dolor detrás de sus ojos. No quería que me fuera, pero sabía que no había forma de detenerlo. Los Bari no dejaron herederos. Dejaron llaves, y yo era una de ellas. A la mañana siguiente, los nulos terminaron de construir la nave, si es que se le podía llamar así. No tenía motores en el sentido tradicional. Ni casco de metal, ni celdas de combustible. Fue cultivada, cantada hasta tomar forma a partir de cristal y memoria. Una nave viva, receptiva, consciente y completamente atada a los himnos. Me respondía a mí. Janit me dio un pequeño transmisor, por si acaso. «Para que puedas hablar con nosotros», dijo. «O volver si alguna vez vuelve a haber un lugar para ti aquí». Lo acepté, aunque ambos sabíamos que no lo necesitaría. Los nulos cantaron mientras subía a la nave, sus voces bajas y armónicas. No una despedida, sino una bendición, una promesa. La nave se elevó sin sonido, su forma brillando contra la luz de la mañana. Sin llamas, sin rugido, solo un susurro a través del espacio y el cielo. Al romper la atmósfera superior, miré hacia abajo, a Cerelon, a sus ruinas, sus secretos, sus canciones, un lugar que el Consejo había intentado borrar. Y sin embargo, perduraba. Luego miré hacia adelante. Ante mí, las estrellas cambiaron, no al azar, sino deliberadamente, como si se reordenaran para un camino que no se había recorrido en 10.000 años. Los himnos no eran solo música. Eran coordenadas. Y yo ya no era solo un hombre. Era la voz de los reyes olvidados. El espacio se sentía diferente cuando las estrellas te escuchaban. Yo no dirigía la nave. Sabía a dónde ir. Cada vez que los himnos susurraban en mi pecho, se establecía un nuevo rumbo. Sin coordenadas, sin sistemas de navegación, solo sonido, resonancia, memoria. Navegamos a la deriva por corrientes de deslizamiento y rutas estelares largamente abandonadas,
a través de sectores oscuros y vacíos donde el tiempo mismo se doblaba como una tela demasiado tensa. La nave cantaba suavemente mientras se movía. No era fuerte. No necesitaba serlo. Las notas que llevaba eran antiguas y pacientes, como alguien tarareando para sí mismo en una habitación llena de fantasmas. Y yo escuchaba. Escuchaba porque cuanto más nos adentrábamos, más recordaba. Los himnos no eran solo canciones antiguas. Eran experiencias vividas incrustadas en mi sangre. Empecé a soñar mientras estaba despierto. Vi los salones dorados del primer santuario Bari. Sentí el calor del coro de llamas ardiendo en órbita alrededor de estrellas moribundas. Recordé liderar ejércitos que no respiraban, comandar sinfonías vivientes en batalla y estar de pie sobre galaxias que no conquistamos. Las compusimos. Pero incluso los reyes caen. Una noche, o lo que fuera que pasara por noche a bordo de la nave, oí el primer acorde disonante. Provenía del espacio profundo, como una sirena gimiendo bajo el agua, feo, roto, como una canción cantada por una garganta moribunda. La nave se sacudió, no físicamente, sino emocionalmente. Le dolió. Los himnos respondieron. Una onda de pena recorrió las paredes de la nave. Habíamos cruzado hacia otra cosa. La senda sepulcral. No era un lugar cartografiado por ningún sistema conocido. Era algo que los Bari habían mantenido oculto, quizás incluso de sí mismos. Un bolsillo de la realidad donde creaciones descartadas, guardianes rotos y experimentos fallidos eran dejados para que se descompusieran en silencio. Pero alguien, o algo, estaba cantando de nuevo. Mientras nos adentrábamos en la senda sepulcral, las estrellas se volvieron más escasas, más frías. La luz se desvaneció hasta que incluso nuestro propio brillo se sintió intrusivo. Y entonces la vi. Una estructura. No era un templo. Era una tumba. Masiva, retorcida, con forma de una columna vertebral doblada en agonía, orbitando un sol muerto. A su alrededor flotaban los escombros de guerras olvidadas, naves destrozadas, huesos de criaturas demasiado grandes para ser reales, fragmentos de tecnología Bari, medio cantando y medio estáticos. Y entonces los oí. No eran Bari. No eran del Consejo. Algo más antiguo. Los disonantes. Eran la razón por la que los Bari desaparecieron. No el Consejo, no un colapso interno. Los Bari se habían sellado a sí mismos para evitar que los disonantes se extendieran. Los disonantes eran el sonido hecho mal. El ruido vuelto contra la creación. No tenían forma, solo voces. No tenían carne, solo ecos. Su propósito era deshacer, no destruir, sino reescribir. Convertían las canciones de orden en caos, la belleza en sufrimiento. Una vez habían cantado las estrellas al revés hasta que la propia luz se negó a brillar. Y ahora me habían oído. La nave tembló, no violentamente, sino de miedo. Intentó dar la vuelta, pero puse mi mano en su núcleo. No, susurré. Avanzamos. Obedeció a regañadientes. Dentro de la tumba, los vi. Parpadeos en el aire, como humo aprendiendo a hablar. No atacaron. Me rodearon, susurraron mi nombre, no con reverencia, sino con burla. La sangre regresa. El coro sangra de nuevo. Cantamos, pequeño rey. Podía sentirlos arañando mis pensamientos, destrozando recuerdos, tratando de torcer mi voz para hacerme olvidar las melodías, para convertir mis himnos en gritos. Pero no grité, canté. No un himno de poder, sino un himno de recuerdo. La misma melodía que el niño nulo me cantó en Cerelon. Resonó a través de la tumba como una campana dorada, cortando a los disonantes como la luz a través del humo. Sisearon, gimieron, se desvanecieron uno por uno. La tumba cambió. Se abrió una cámara, y dentro de ella se sentaba una figura, ni viva ni muerta, vestida con armadura Bari, el rostro oculto tras una máscara dorada agrietada por la edad. No se movió, pero lo conocí. Realeza Bari. El primer compositor, el origen de los himnos. Y en su pecho, incrustado en cristal y hueso, pulsaba el segundo himno. La cámara estaba tan silenciosa que olvidé cómo sonaba la respiración. El primer compositor permanecía inmóvil,
su cuerpo sepultado en una armadura dorada, opacada por siglos de sueño, o quizás de muerte. El tiempo no fluía aquí. Pendía estancado y expectante, como si incluso el propio tiempo lo respetara lo suficiente como para no entrometerse. Su máscara, una vez pulida hasta ser un espejo, estaba ahora agrietada, deslustrada, desgastada por la edad, o tal vez por el arrepentimiento. Debajo de ella, podía sentir una presencia, no viva en ningún sentido que pudiera explicar, pero despierta. Observando. Los Bari. El segundo himno no era solo una canción. No era una llave como el primero. Era un recuerdo demasiado peligroso para ser recordado. Y sin embargo, aquí estaba yo, su portador legítimo, la sangre que se negaba a morir. El compositor no habló con palabras. No se movió. Pero lo sentí en mis huesos. Una vibración que se abrió paso por mi médula, afinándome como un instrumento. Llevas el eco de los reyes, pero los ecos se desvanecen. No respondí en voz alta. No lo necesitaba. Mis pensamientos ya eran parte de la sala. Soy más que un eco. Dejó que esa idea reposara en el silencio por un momento. Luego, la sala pulsó. Entonces, carga con más. Carga con todo. Y fue entonces cuando me golpeó. El segundo himno no era una canción para ser cantada. Era una carga. Una bóveda de cada recuerdo olvidado, cada emoción, cada triunfo, cada fracaso, cada traición encerrada después de la guerra final. Codificado en melodía, almacenado dentro del cuerpo debilitado del compositor porque ellos lo sabían. Sabían que no podían ganar. No contra los disonantes, no contra el miedo y el caos que retorcían la canción de la creación en ruido. Así que hicieron lo único que les quedaba. Enterraron el recuerdo de lo que eran, con la esperanza de que un día, cuando los disonantes resurgieran, alguien también resurgiría. Alguien que aún tuviera su voz. Extendí la mano. Mi mano tembló al tocar el pecho del compositor, donde el cristal pulsaba como un latido, ralentizado por los siglos. En el segundo en que mis dedos lo tocaron, todo se hizo añicos. No afuera, adentro. Lo vi todo. El ascenso de los Bari, nacidos no de la conquista, sino de la armonía. Sus ciudades no se construían. Crecían como flores, moldeadas por la voluntad y la canción. No gobernaban por el miedo, sino por la resonancia. Encontraban la música en cada especie y la tejían en la suya. Pero entonces comenzó la disonancia. Un único Bari rompió la escala. Creó un nuevo tipo de sonido, uno no en sintonía con el universo, sino en su contra. Era brillante, audaz y completamente equivocado. Corrompía, doblegaba mentes, hacía gritar a las estrellas. Y se extendió. Los disonantes no nacieron de otra especie, sino de la propia arrogancia de los Bari. Su final fue autoinfligido. Y para detenerlo, sellaron su conocimiento. Abandonaron su poder. Desaparecieron de la memoria, no por accidente, sino por elección. Hasta mí, hasta que nosotros, los humanos, llegamos, jóvenes, estúpidos y ruidosos, demasiado tercos para saber que no tocar. Y ahora la bóveda estaba abierta de nuevo. Los recuerdos se vertieron en mí como fuego a través del hielo, quemando y congelando todo lo que yo era. Por un momento, pensé que moriría, que mi mente se partiría bajo el peso de todo ello. Pero no lo hice, porque los humanos somos tercos. No nos rompemos fácilmente. No nos rendimos al miedo. Y somos lo suficientemente ruidosos como para hacer temblar las estrellas. Abrí los ojos. El compositor se había ido, disuelto, liberado. El cristal de su pecho se había fusionado con el mío, su brillo ahora pulsando al ritmo de mi corazón. El segundo himno ya no estaba oculto. Estaba vivo en mí. Y los disonantes lo sintieron. Gritaron, no de miedo, sino de desesperación. Porque ahora recordaban algo que habían pasado eones tratando de olvidar. La armonía les hace daño. Dejé la tumba en silencio. Mi nave me esperaba, pero ahora se sentía diferente. Más ligera, ansiosa, cambiando de forma para coincidir con mi intención. Zumbaba bajo mis pies, esperando la primera nota. Le di una. La primera nota del despertar,
y nos elevamos. El regreso a Cerelon fue un caos. Llegué a la órbita para encontrar la mitad del cielo en llamas. El Consejo había vuelto con todo. Docenas de naves de guerra flotaban en la atmósfera superior, arrojando drones y cargas termonucleares sobre las ruinas. Los gritos de los nulos resonaban en las ondas de radio, ahogados bajo el estruendo de los templos que se derrumbaban. Ya no estaban aquí para contener. Estaban aquí para aniquilarlo. No pedí permiso. Descendí directamente al caos. La nave apartaba las nubes como si fueran cortinas. Aterricé en el corazón del campo de batalla, justo donde había estado la primera torre. Ahora era escombros, cristal destrozado, piedra ensangrentada, pero la tierra todavía zumbaba. Hanit estaba allí. Estaba herida, cojeando, sujetándose el costado, pero viva. Cuando me vio, no lloró, no habló, solo escuchó, porque el segundo himno ya estaba haciendo vibrar el aire a mi alrededor. Los nulos, rotos y dispersos, comenzaron a arrastrarse desde las ruinas. Sus ojos se abrieron de par en par, sus voces, débiles y roncas, comenzaron a elevarse una por una, nota por nota, hasta que se unieron a la canción que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cantando. El himno del segundo amanecer. Las naves del Consejo reaccionaron violentamente. Las lecturas de energía se dispararon. Las alarmas sonaron en los canales abiertos. Sabían lo que era. El segundo himno no era solo memoria. Era un reinicio. Una llamada de vuelta de todo lo que los Bari habían perdido. De cada coro silenciado, de cada guardián enterrado bajo el polvo de la cobardía y el miedo. Y la galaxia estaba respondiendo. Los templos se iluminaron en docenas de sistemas. El último coro se levantó del criosueño en la deriva Sakari. Las cañas flamígeras se encendieron de nuevo sobre las aguas de Sui. Incluso los árboles de Rebeca comenzaron a inclinarse hacia las estrellas, zumbando. Y los disonantes gritaron más fuerte que nunca porque su silencio estaba siendo roto. Levanté las manos, no con ira, sino como una invitación. «Cantad conmigo», susurré. Los nulos respondieron primero, luego Hanit, luego el propio aire, la tierra, el cielo, los huesos enterrados de reyes olvidados. Y cuando el Consejo disparó sus armas por última vez, cuando sus naves iluminaron el cielo con fuego y furia, el himno respondió. La explosión no destruyó, transformó. Sus armas golpearon el templo y se dispersaron como polvo sobre el agua. Sus naves fallaron, se apagaron y flotaron suavemente hacia el suelo, desactivadas como juguetes olvidados por niños. Y de ese silencio surgió la última nota. No la mía. La nuestra. Humana, nula, Bari, todas las especies, todas las voces juntas. Un último acorde para recordarle al universo. No somos ecos. Somos el coro. Y recordamos.